Vamos a avanzar a otros temas también. El juzgado de garantía de Copiapó dejó sin efecto la orden de detención en contra del diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet. Esto luego que se presentara a la audiencia de formalización en su contra por los delitos de cohecho y soborno. El parlamentario insistió en su inocencia, ha asegurado que no ha cometido ningún acto ilegal. Queremos conversar más al respecto, profundizar precisamente con Jaime Mulet, que está en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por este contacto, diputado. Bienvenido. Muchas gracias a usted, Carla. Muy buenos días. Quiero partir con lo que pasó ayer para que luego nos metamos al caso y cuáles son las acusaciones en su contra y su defensa también. Pero ¿por qué ayer usted al principio de esta audiencia no se presentó? Presentó es una forma de decir, porque son audiencias que se están haciendo de manera telemática. Usted no estaba y después decidió ingresar a esa audiencia. ¿Qué pasó? Porque yo tengo fuero parlamentario y había una solicitud de fuero presentada por la propia Fiscalía precisamente para ver este tema y ver si una corte de apelaciones le da lugar o no a desaforarme y poder después de eso formalizarme. Pero el fiscal regional de Atacama, presente en la audiencia, solicitó igual una orden de detención en mi contra sin autorización de la Corte y solicitó, y el juez de garantía se lo otorgó, lo que es absolutamente violatorio de mis derechos constitucionales y del sentido que tiene el fuero, que es absolutamente necesario que una Corte de Apelaciones vea si hay o no, procede o no, alguna restricción a la libertad, por ejemplo, de una persona como en mi caso. Creo que tanto el fiscal como el juez violaron el fuero parlamentario, lo que es muy grave y obviamente es otra arista que... Pero demuestra algo que yo vengo señalando hace mucho tiempo, Carla, que es el abuso constante que hay con los ciudadanos por parte de algunos jueces de garantía, particularmente algunos fiscales en Atacama. Sí, usted y eso es parte de lo que yo también he padecido. Ha dicho que hay aquí una especie de persecución, que ha habido un sesgo. ¿Por qué tendría interés el Ministerio Público en hacer una persecución en su contra, diputado, si esto es una investigación que se está haciendo en la que usted sale en el fondo vinculado? ¿Por qué usted acusa como una intencionalidad del Ministerio Público? Porque, bueno, esa respuesta la tendrían que dar ellos. Ellos han llevado una investigación en mi contra durante más de 6 años, donde han revisado todo. Han revisado mis cuentas corrientes, las de mi mujer, incluso la de un hijo menor, violando derechos, a mi juicio, que son obviamente gravísimos, abrirle la cuenta a un menor de edad. Creo que han tenido una actitud donde tratan de involucrarme en un caso de manera indebida, donde filtran información parcial y han ido construyendo con mentiras, como lo he demostrado. Yo hice una presentación al señor fiscal nacional, al nuevo fiscal nacional, donde construyeron una imagen a través de declaraciones obtenidas bajo coacción a una persona privada de libertad, que fue la definitiva de quien me involucra en una situación que podría revestir los caracteres de un cohecho pasivo. Y esa declaración es la que es la base de todo esto. La filtran a la prensa, me produce un daño reputacional enorme, ¿cierto? Y es una información falsa de una reunión incluso que no existe. Está todo acreditado. Yo le mandé y le envié los antecedentes formalmente al nuevo fiscal nacional. Hay 5 personas que declaran. Tengo sus declaraciones y espero que el Ministerio Público las cite a declarar, que declaran con claridad cómo el fiscal Luis Miranda coaccionó, estando privado de libertad, al exalcalde, que en paz descansa, Osvaldo Delgado, para que me involucre a mí en este caso y me meta en el fondo. Y él le otorgaba a cambio la libertad, sacando de la cárcel. Eso es muy grave. Yo lo he denunciado. Hace pocos días lo denuncié al nuevo fiscal nacional, porque los antecedentes los he ido recopilando ahora poco. Pensé que esto iba a terminar, Carla, pero la verdad es que es una verdadera pesadilla. O sea, ni siquiera respetaron el fuero, no obstante haber una audiencia pedida por ellos mismos. Ya, respecto del entonces, fuero. La verdad es que es atroz. ¿Sí? Respecto del fuero, porque ya le quiero preguntar y que podamos reconstruir con su versión cuál es el caso por el que a usted se le está acusando de este cohecho pasivo. ¿Usted está de acuerdo con ser desaforado? Expliquémosle a la gente que el fuero lo que le permite a usted es tener una protección por ser parlamentario. Si le quitan ese fuero, si le quitaran, o sea, si lo desaforaran, tendría que enfrentar un tribunal como cualquier ciudadano. Bueno, ahora estoy desaforado, pero yo hubiera renunciado a mi suero sin problema. El problema es que tenemos acá una investigación tendenciosa.
absolutamente tendenciosa, donde hay, yo no sé las motivaciones, pero saberlo algún día. Hay desde ese punto de vista, una verdadera persecución en mi contra. Por eso que pedí hacer uso del fuero. Tengo que protegerme de alguna manera. Y si lo tengo, bueno, obviamente es una manera de poder llegar al fondo de la verdad. Yo creo que en mi caso no pasa ninguna corte de apelaciones del país. Y en algún momento va a tener que llegar a la corte si es que más adelante pretenden acusarme o si es que no dejan sin efecto lo que ha pasado el día de ayer, que es extremadamente grave. De manera que no tengo duda de mi inocencia. Esta es una construcción y eso va a quedar claro. Ahora, la gente hoy día al mundo político en general no le cree nada, no sé si me entiende. Entonces, yo entiendo eso. Se construye una imagen, filtran información, hace un reportaje ya hace varios años atrás, Radio Bio Bio, que yo creo que no lo echa la culpa a la radio. Pero creo que de alguna forma construyen una imagen y bueno, me tienen aquí 6 años investigado. Y por eso que osé el fuero, porque es un derecho en primer lugar, pues si no cualquier juez de la República o cualquier fiscal descriteriado pueden alterar las votaciones en el Parlamento, si esto tiene mucho sentido, no es una jugarreta. Y la responsabilidad que tiene uno obviamente es muy relevante. No puede uno quedar sujeto a cualquier fiscal, se le ocurra a uno, ¿cierto?, privarlo de libertad, o sea, se alterarían las votaciones, habría que elegir y legislar por los fiscales o por los jueces. Entonces, hay una protección que es una pasada por una corte, nada más que eso, donde se revisa para que no haya abuso. ¿Diputado? Yo creo que cuando llegue esto a la corte va a quedar absolutamente claro lo improcedente que es. Carla, dígame. Vayamos reconstruyendo esto, porque a lo mejor mucha gente no entiende ni siquiera el caso del que estamos hablando. Aquí se trata de pagos que habría hecho la minera Candelaria a la municipalidad para que se otorgara o se otorgara un permiso o se dejara de cuestionar el permiso para seguir adelante con algunos proyectos que generaban y generan un impacto medioambiental importante en esa zona y en la ciudadanía. En ese contexto se dice que ese pago se hizo, y ahí entra usted en este puzzle y en lo que usted califica como una construcción, se hizo cuando era alcalde el fallecido Osvaldo Delgado, a quien usted, según este caso y lo que le imputa la Fiscalía, le habría recomendado 2 abogados, uno de ellos para convertirse en el administrador municipal y que habría sido la persona que estuvo detrás de este acuerdo. Y ahí se presume que usted habría recibido pagos por aquello. ¿Qué de eso es cierto y qué de eso es falso? Bueno, ahí hay muchas cosas falsas. En primer lugar, la primera afirmación que hace usted no es cierta. ¿Cuál de todas? Que se habría llegado a un acuerdo para ceder cuestiones de orden medioambiental. Eso es total y absolutamente falso y está demostrado en el expediente que tienen los fiscales en la región de Atacama, pero no lo mencionan en ninguna parte. Ahora, la prensa repite normalmente cosas que señalan los propios fiscales en los comunicados de prensa. Que esa es la imputación. El día de ayer, sí, pero es falso. Por eso le digo. ¿Por qué es falso? Porque eso evidentemente no es de esa materia, digamos. Lo que hay es un acuerdo de colaboración entre la compañía minera y la comuna de Tierra Amarilla y al contrario, la actuación de los abogados, por ejemplo, es lo que permitió, los abogados han seguido actuando. Hay un fallo de la Corte Suprema del día 20 de junio pasado donde deja claramente establecida, pero claramente establecida, que la acción ambiental está viva, que gracias a la acción de esos abogados se logró, de esos 2 abogados que yo recomendé efectivamente, y eso es cierto, gracias a la acción de esos abogados hoy día se puede deducir la acción ambiental. Gracias a la acción de esos abogados, Compañía Minera Candelaria tiene que reponer millones de metros cúbicos gracias a eso. Esos contratos, ese acuerdo de cooperación entre Tierra Amarilla y la municipalidad fue elaborado precisamente por esos abogados en conjunto con un abogado del Consejo de Defensa del Estado, que es el señor Rodrigo Quintana, abogado consejero, ¿cierto?, que era el abogado que redactó los contratos por parte de la compañía minera. Y son contratos bien hechos, y es un acuerdo que no tiene nada de ilegal. Diputado, entonces han construido, porque sacan cuestiones parciales y han ido construyendo una historia falsa. Pero de manera que lo que yo entiendo, o por lo menos lo que se ha sabido públicamente de una carpeta de investigación que además puede contener, me imagino, otros antecedentes, es que lo que estaba aquí en juego era el extender o no la operación, la vida útil de esta minera hasta el año 2030, y que hay un estudio bien cuestionado por el Servicio Medioambiental que en el fondo se habría logrado pasar por alto a raíz de este acuerdo. Usted dice que ese acuerdo no existió, que en el fondo no se le levantaron las restricciones a la minera Candelaria para
aumentar su vida útil hasta el año 2030, pese a que tiene infracciones y que ha incurrido en malas prácticas? Usted sabe muy bien, Carla, que los municipios no son los que otorgan los permisos ambientales. La resolución de calificación ambiental la hace, no sé si en ese tiempo un consejo, no recuerdo, ha variado un poco la composición, y se dicta una resolución de calificación ambiental donde el municipio participa junto a otras 20 o 30 organismos o a privados. La resolución de calificación ambiental la hace el Estado de Chile a través de un órgano público. El municipio participa como uno más de decenas de organismos que son consultados. De manera que eso, claro, eso es absolutamente falso. Por eso que le agradezco mucho la pregunta. Aquí se ha construido algo que es falso. Y en eso han colaborado de manera decidida los fiscales, que filtran cosas parciales, y la prensa obviamente ve una cuestión y no ve la otra, ¿me entiende? Por eso que yo prefiero hablar directamente. Entonces, mire cómo pone usted allí o la imagen del socavón de Tierra Amarilla, que no tiene nada que ver con este caso, por ejemplo. Y van generando imágenes. El otro día en reportaje, en Informe Especial hicieron lo mismo. Y van generando imagen y creando, porque confían en lo que le dicen el Ministerio Público de Atacama. Pero es que es una investigación del organismo que tiene que buscar y perseguir estos delitos, pues, diputado. O sea, sí, por eso pero eso hay una presunción de inocencia, Carla, pero hay una investigación en curso y lo que hacemos es contrastar las versiones. Sí, pues por eso lo entrevistamos. Pero es que, perdón, es que el entendimiento al que usted hace referencia no tiene nada que ver con Alcaparrosa. Nada que ver. No sé si me entiende. Nada, es otra mina, es otro lugar. Es otra resolución de calificación ambiental, pero ponen la imagen y generan, ¿qué hicieron estos señores? Por culpa de ellos. Entonces es muy grave. Yo le agradezco a la entrevista y le agradezco a Televisión Nacional esta oportunidad de poder referirme así. Porque el otro día en Informe Especial mostraron, bueno, entonces ¿Diputado? Yo por eso quise dar la entrevista. Entonces es falso eso, no tiene nada que ver el socavón de Tierra Amarilla con el acuerdo al que llegó un alcalde. Me queda claro. Acuerdo que se firmó en la plaza, acuerdo que fue público, acuerdo que permitió y el alcalde pidió que se haga porque la comuna de Tierra Amarilla estaba en el suelo después de los aluviones de marzo y él pidió apurar esto. Él pudo llegar a un acuerdo a los dos abogados que la municipalidad había contratado. ¿Ves? Siguen poniendo el socavón de Tierra Amarilla y lo asocian a la misma imagen. Esos Eso abogados... es, ¿cierto? Semióticamente es muy grave. Esos abogados... es muy grave y van generando imágenes. ¿Sí? Esos abogados, Dígame. Jaime Bahamondes Cabrera y Jorge Brito, fueron efectivamente, no sé si puestos por usted, porque no sé si tenía la facultad de poner a alguien ahí en el cargo, pero recomendados por usted. Se ha dicho que usted le solicitó al alcalde Delgado que contratara a estas dos personas. Eso es falso, es falsedad absoluta y está acreditado por esas propias personas y por otras personas que dicen que eso es falso. Pero, obviamente, los fiscales no lo dicen. Alguien en algún momento en una declaración dijo, creo que una concejala o exconcejala, que yo había recomendado a esas personas. Lo que es absolutamente falso y está demostrado en el propio expediente por las propias personas. Es otra mentira. Ya, pero usted con ellos no tiene... partecita. Con ellos usted no tenía ningún nexo, entonces. O sea, había uno que no conocía y a otro que sí conocía. ¿Y con el alcalde Delgado, usted tenía algún rol de trabajo con él? ¿Lo asesoraba en su trabajo en el municipio? ¿Por qué se dice entonces en esta investigación que usted tenía un nexo con el alcalde a tal punto que habría podido recomendar a estas personas, incluso poner o recomendar la contratación de quien finalmente era el administrador municipal? Bueno, eso es falso. No, yo conozco a todos los alcaldes. Yo he sido parlamentario y a Osvaldo Delgado lo conocía, tenía una buena relación con él, como con el alcalde de Copiapó, como el alcalde de todos lados. Incluso cuando le sugiero que demande, ¿cierto?, que se enfrente a la compañía para que compense, para que de alguna manera no se siga contaminando al pueblo de Tierra Amarilla, lo hablé también con el alcalde de Copiapó, pensando en que podrían entre todos enfrentar a las compañías mineras que causan tanto daño. De manera que lo hubiera hecho y si hubiera sido el de Copiapó lo hubiera aceptado, me hubiera encantado, porque las mineras son tremendamente abusivas. Y yo he tenido, Carla, una trayectoria. En ese tiempo no era diputado cuando ocurrieron estos hechos, pero había sido diputado antes. Simplemente, ¿no? Sí, o sea, claro, abogado y preocupado, pero ¿qué le quiero decir? Estas compañías mineras siempre han presentado y generado mucho daño y yo tuve una actitud toda mi vida parlamentaria y no parlamentaria muy clara, buscando, ¿cierto?, la forma de que las compañías terminen de realizar esos daños que provocan. Soy el autor del primer proyecto Royalty, soy autor del segundo proyecto Royalty,
Fui el único parlamentario que votó en contra del tratado minero. Fui querellante en el caso Farmacias, en la causa penal, que perdimos, donde le pedí, y Porcelana y Brenes me ayudaron también, y la perdimos. Por eso que después les pedí que lo haga, pues se requieren abogados fuertes. En estas regiones no cualquier abogado puede enfrentar a una minera. O sea, he tenido siempre una postura muy clara en esta materia, intachable. Le diré que parlamentarios de la región fueron invitados por la compañía minera hace algunos años atrás, no recuerdo cuánto, pero hace unos 10 o más años atrás. El único parlamentario que no asistía a esos viajes era yo, Carla, porque siempre tuve una actitud de distancia, proba, transparente. Y hoy día me pretenden destruir incluso ese fiscal y ese juez el día de ayer dar una orden de detención violando la Constitución. Y yo espero que les llegue el reproche correspondiente. ¿Diputado? Yo sé que en esto voy a terminar bien. Sí. Sé que voy a terminar bien. Ahora, pero el daño que me hacen es tremendo. Fíjese, le decía que le abrieron incluso las cuentas a mi hijo, a un hijo menor de edad, a mi mujer. Llevan 6 años investigándome y lo único que hacen son filtraciones parciales. Ya, es que precisamente... Ellos saben y no han encontrado un peso de dinero en mi contra. Un peso que yo haya recibido, porque no recibí ninguno. Lo hice solo, obviamente, motivado por el interés de que el pueblo de Tierra Amarilla no siga sufriendo. Pero claro, no me van a creer eso hoy día. Pero ya se sabrá la verdad y ya se sabrá la motivación que tiene el Ministerio Público. Y yo solo tengo conjeturas en eso. Pero obviamente es muy injusta, es muy arbitraria y la verdad al final se impone. Ya, mientras eso ocurre, le quería preguntar por todas estas como violaciones que usted dice que se han cometido, abriendo la cuenta de sus hijos, decretando esta orden de arresto, y usted me dice violando así la Constitución. ¿Usted ha anunciado, o lo he leído al pasar, al menos que tomaría algunas acciones legales en contra del Ministerio Público? ¿Está haciendo algo al respecto? ¿Va a esperar a que primero esté el fallo, después lo va a hacer? ¿Va a tomar acciones, medidas? Por supuesto, Carla, de hecho ya las tomé. El fiscal nacional, el nuevo fiscal nacional, recibió de mi parte ya hace más de una semana una denuncia por el mal proceder de los fiscales. Tengo aquí alguno de las cosas, no se alcanza a ver ahí, pero mire, ahí está la declaración de uno de los 5 testigos. Están borrados los nombres, al fiscal se le hizo llegar obviamente con los nombres. Son 5 testigos que declaran cómo fue presionado el alcalde Delgado estando enfermo en la cárcel, muy enfermo, después falleció, el hombre falleció, ¿cierto? Y obviamente presiona y el fiscal Miranda le dice, te doy la libertad si hay que involucrar a Mulet. Y ahí están 5 testigos. Después, la reunión que dice el alcalde que habría existido en octubre del 2016 no existió. Es una reunión donde una de las personas estaba fuera de Chile, y ya eso obviamente en su oportunidad se agregará al proceso, y donde las otras 5 personas que habrían estado en la reunión han declarado bajo juramento que esa reunión no existió. O sea, inventaron una reunión, ¿se fijan? Yo me presenté cuando supe por la radio, perdón, por un reportaje de Radio Bio Bio, y me estaban encausando, me fui y me presenté a la Fiscalía, ahí está el escrito, del año 2018, 2019, donde le digo, fiscal, me pongo a su disposición, si tiene que, en fin, interrogarme. Ni siquiera contestaron ese oficio, ni siquiera lo proveyeron. El fiscal podría haberme cariado con el alcalde, no sé si me entiende. Ni siquiera nunca me citó a declarar. Y dio la formalización sin citarme siquiera a declarar. Entonces hay un abuso brutal en esta materia. Y por eso que lo presenté. Espero que el fiscal nacional esta denuncia administrativa la revise, ¿cierto?, pronto y tome las medidas. Ayer violan mi fuero parlamentario entre un juez y el mismo fiscal o los mismos grupos de fiscales que en esto están. El fiscal tiene la obligación por ley de investigar tanto lo que a uno lo perjudica como que a uno lo beneficia. Bueno, tampoco lo hace. Entonces es extremadamente grave. Las cuentas de mi mujer, oiga, sin ningún antecedente. Esto es, bueno, yo digo, ¿qué le harán al resto de los chilenos? Por eso que, por lo menos aquí en Atacama, yo no sé a qué se dedican los fiscales. ¿Sabe que hay personas desaparecidas, homicidios? La delincuencia campea, pero tienen tiempo. Yo creo que hay un propósito político detrás. Lo supongo, digamos, no sé cuál otro. Lo supongo, porque yo soy un personaje político, supongo. Y se deberían dedicar a buscar a los delincuentes, la verdad. Pero aquí se han dedicado a hacerme un daño. Ayer sacaron 3 declaraciones de prensa en el día. 3 del Ministerio Público. Y la prensa, claro, las publica porque es el Ministerio Público, pero van con hechos que son parciales o falsos, generando daños.
Vamos a tener que quedarnos atentos, diputado. Creo que aquí está este ejercicio periodístico de tener la imputación, los hechos que está investigando el Ministerio Público, que es la entidad que tiene que investigar este tipo de delitos, y también importante tener su versión de los hechos. Le queremos agradecer y nos vamos a quedar atentos a todo lo que siga pasando con esta investigación. Gracias, Carla. Le agradezco mucho la oportunidad de decir mi versión a usted, a Televisión Nacional. No hay nada en ninguna parte, ni lo dicho por los fiscales, que yo haya recibido un solo peso, y soy total y absolutamente inocente de esto. Así que le agradezco mucho de verdad el tiempo a TVN y a usted, Carla. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, diputado Mulet. Que le vaya muy bien. Buen día. Gracias.